el Ejecutivo Federal un nuevo protagonista. La revolución vio aparecer un nuevo actor en la escena de la educación nacional. El Ejecutivo Federal entró por una ley del porfiriato a un terreno desconocido, la educación rural. Se preocuparon por su supervivencia e hicieron hincapié en castellanizar y enseñar a leer y escribir. La crisis. A final del siglo XX, las contradicciones del porfiriato hicieron crisis. La devaluación del peso en 1905 y la caída de los precios internacionales en materias primas, agravada por fenómenos naturales, con una intensa sequía, afectaron a la sociedad. A pesar de los severos problemas, tanto los gobiernos centrales como estatales salvaguardaron los logros educativos del porfiriato y siguieron dando paso a favor de un sistema educativo popular. Medio rural, centro de atención. En su último informe de gobierno, Díaz anunció la creación de un sistema nacional de escuelas rudimentarias. Vera Estañol mandó al Congreso de la Unión el 10 de marzo de 1911 una iniciativa de ley para establecer escuelas rudimentarias en toda la República. La Ley de Instrucción Rudimentaria fue aprobada el 30 de mayo de 1911, 5 días después de que se firmaran los tratados de paz de Ciudad Juárez y uno antes de que don Porfirio Díaz se embarcara rumbo al exilio en el histórico Ipiranga. Para consolidar un gobierno fuerte, construir una nación moderna, alcanzar sus metas reformistas en el campo y lograr el apoyo de los trabajadores, la educación escolar habría de desempeñar un papel fundamental. Obregón consideraba que instruir al pueblo, un ideal que debe vivir dentro de nosotros tanto como el agrario, era esencial para resolver un sinnúmero de problemas, entre ellos era el de la tierra. Despertar capacidades intelectuales y morales de los mexicanos que permanecían adormeados a causa de numerosos prejuicios. La actitud de Obregón es difícil de comprender. La falta de recursos de su familia le impidió asistir a la escuela. Como presidente municipal de Guatabampo, mostró un gran interés por las obras sociales, aumentó el impuesto sobre cantinas y disminuyó el de los canales de riego. Para noviembre de 1911, había abierto 7 escuelas rurales y 2 más en Guatabampo. Presionó al gobierno para que le enviara profesores y libros y aumentara el subsidio a las escuelas rurales. La paz y el restablecimiento estimularon el progreso, además de que hubieron avances y fueron evidentes. La falta de preparación que los profesores presentaban en la época era muy pobre, pues la afluencia de los alumnos provenientes de las clases medias, además de que se despertó una oposición, pues el nuevo plan de estudios tenía un aprendizaje en media laboral, la industria ligera y un oficio era lo que incluían. El reclutamiento anárquico fue algo de la Escuela Nacional Preparatoria. Algo importante de nombrar fue la diversidad de enseñanza en las instituciones, pues la orientación, ya que era una de las más simples, los estados aislados eran un tema importante, pues hasta el Congreso se hizo del 10 al 20 de septiembre de 1992. Se realizó por la preocupación que estos estados significaban. Tenían un alto grado de marginación en cuanto a la educación. El secretario difería, pues José Vasconcelos y Lombardo tenían una ardua pelea. El bachillerato tenía una duración de unos 2 o 1 año. Sería algo influyente para la formación universitaria. En cuanto a Lombardo y Vasconcelos, estuvieron en una lucha. El referee fue el secretario Lombardo, pues los estudiantes se levantaron exigiendo sus derechos como estudiantes. El renacimiento cultural. Desde que Vasconcelos asumió la rectoría, pretendiendo erigirse en el mediador entre los grandes inspirados y el pueblo mexicano privado de la luz y la trascendencia, Vasconcelos se dedicó a divulgar lo que él consideraba la cumbre de la civilización,
principalmente los clásicos griegos y romanos. Camio denunciaba el descuido en que se encontraba la población, ya que carecían de materiales de lectura y la mayoría eran ignorantes del alfabeto. La élite tenía difícil acceso a los libros, que eran caros y escasos. La industria editorial comenzaba apenas a desarrollarse. La revolución hizo que la alfabetización se alentara y que el aprender a leer y escribir no tuvieran importancia. Las noticias de ese momento y novelas comenzaron a publicarse por medio de revistas literarias y por entregas en semanarios, de los cuales Revista de Revistas y El Universal Ilustrado eran las más populares. El público prefería el cuento, la novela corta y la poesía mexicana e hispanoamericana, aunque en Hispanoamérica no se había desarrollado una verdadera industria editorial. En México el libro era poco costeable. En España el libro hispanoamericano estaba restringido, lo que dejaba a México sin un importante mercado para su producción literaria. Varias editoriales y 39 librerías en México ponían al alcance de los amantes de la buena literatura las mejores obras nacionales y extranjeras. Porrúa Hermanos era una prolongación del edificio de la preparatoria, por su popularidad entre los estudiantes, y vendía textos de ingeniería, medicina y derecho. También publicaba a jóvenes autores mexicanos y difundía literatura española, francesa e inglesa. El libro francés publicó principalmente autores mexicanos, rivalizando con Cultura. El género preferido de todos era la poesía, para la que no había barreras, clases sociales ni edades. Amado Nervo era el favorito de la literatura. Las novelas de Walter Scott también sobresalían. Una de las preocupaciones de Vasconcelos era complementar la alfabetización con la divulgación de material de lectura, ya que enseñar a leer y escribir no serviría de nada si no había que leer. La mayoría de las comunidades rurales no había tenido acceso a la palabra impresa. Quería lograr la regeneración espiritual que debe proceder a toda regeneración. Las obras cumbre de la humanidad dejarían de ser privilegio de una élite y se harían accesibles despojadas del exceso de anotaciones que les daban aspectos de libros herméticos que nadie puede leer, traducidas al castellano. Desde la rectoría, Vasconcelos puso en marcha su ambicioso proyecto. Asumió su responsabilidad, indicar al pueblo lo que debía leer, y la creación de un departamento editorial que permitió realizar una labor sin precedentes. Apenas formada la secretaría, el departamento de bibliotecas emprendió la tarea de traducir y difundir obras de escritores que él consideraba importantes. El proyecto de Vasconcelos repetía en gran medida las lecturas preferidas de los ateneístas, porque transmitían una dimensión espiritual, ideales cristianos y humanitarios. También elevaban el alma de los mexicanos. Los escritores mexicanos e hispanoamericanos quedaban relegados frente a los europeos. Fell interpretaba como violento reflejo antipositivista el que Vasconcelos no haya dado importancia a la literatura mexicana e iberoamericana del siglo XIX. Los títulos por publicar eran definidos por una comisión técnica integrada por Julio Torri, Vicente Lombardo Toledano y Narciso Bassols, y se editaba cada 2 meses. Los elegantes volúmenes encuadernados en tela verde circulaban gratuitamente en escuelas y bibliotecas o se vendían en 1 peso. Vasconcelos puso en marcha ese plan a todo vapor. La publicación de obras didácticas nacionalistas como la Historia Nacional de Justo Sierra y el Libro Nacional de Lectura hizo que los libreros pusieran el grito en el cielo. En sesiones de la Cámara algunos diputados se declararon en contra del despilfarro de fondos públicos, exigían la publicación de libros de lectura, manuales, instructivos y artillas de alfabetización. Las lecturas clásicas para niños fueron preparadas por los jóvenes colaboradores de Vasconcelos, Torres Bodet, Salvador Novo, José Gorostiza y Palma Guillén. Las lecturas clásicas pretendían combatir la lectura gradual, práctica e inadecuada para el español. En 1924 se intentó suprimir los libros de lectura, excepto los de primer año, por su inutilidad absoluta, y para terminar con el dilema que enfrentaban los maestros año con año y la presión que ejercían sobre ellos autores y casas editoriales.
Después de una enconada polémica entre educadores, funcionarios y libreros sobre la convivencia de adoptar o no textos obligatorios, la reforma finalmente no se llevó a cabo. La SEP reanudó la publicación del Boletín de Instrucción Pública, convertido en Boletín de la Secretaría de Educación Pública, que reseñaba las actividades de los diferentes departamentos de la Secretaría y la obra realizada en los estados por el Gobierno federal. El maestro fue, sin duda, la publicación periódica representativa del vasconcelismo. Mostraba dos preocupaciones del secretario, la expansión de un sistema nacionalista de educación popular y la promoción de un... La ideología y las preocupaciones de los herederos de los sanfoneístas, del grupo intelectuales que impulsó un proyecto cultural supuestamente varios aspectos, dejaba ver varios aspectos positivos de la obra educativa del obregonismo. La herencia de Justo Sierra al interés por la educación del pueblo, la espiritualidad de Vasconcelos y sus colaboradores. Cuestionaba el papel de los intelectuales y era una constante llamada a maestros y universitarios para ponerse al servicio del pueblo. El maestro mostró un dominamiento intelectual de una élite, pero no logró plenamente su objetivo, dotar una revista de cultura nacional. Como corolario de la labor editorial, se estableció un sistema nacional de biblioteca, pequeños refugios en los que libre espera las manos del obrero, del estudiante o del mendigo que venga a abrirlo. El país carecía de un servicio eficiente de biblioteca. Según las fuentes más confiables, había cerca de 70, 39 de ellas públicas. La tercera parte de las cuales se encontraban en la Ciudad de México. Para Vasconcelos, las bibliotecas eran los pilares de su proyecto cultural y eran tan importantes como las escuelas. La biblioteca era una universidad libre y eficaz que podía sustituir, complementar o incluso superar la escuela, al maestro o ambos. Con su dinamismo característico, el secretario formó bibliotecas a un ritmo vertiginoso, con la colaboración del director del Departamento de Bibliotecas Populares, creado en enero de 1921. Vicente Lombardo Toledano, exsecretario de la Universidad Popular. En solo 6 meses se abrieron 165 pequeñas bibliotecas. Jaime Torres Bodet, sucesor de Lombardo, a partir de marzo de 1922, cuando este fue nombrado director de la Escuela Nacional Preparatoria, encontró un grupo de funcionarios leales, probos y competentes, y una existencia más que honorable de manuales labor, numerosos títulos de la colección histórica, varias series de cultura y abundantes libros de Pérez Galdós, Tolstoy y Roland. De inmediato puso en marcha un curso de biblioteconomía. Los estados no se quedaron atrás, y en San Luis Potosí se estableció una importante biblioteca en el anexo de la Escuela Normal. En Puebla, la Porfirio Parra, y Aguascalientes, Orizaba y Torreón contaron con sus propios establecimientos, por citar solo algunos casos. Las bibliotecas ofrecían a los usuarios los clásicos editados por la universidad, novelas francesas, inglesas y españolas, poesía mexicana e hispanoamericana, obras filosóficas, de economía política, sin faltar el Capital y el Manifiesto Comunista, sumarios de legislación mexicana y títulos de historia del arte. Torres Bodet aseguraba que el carácter de estas bibliotecas no nos había hecho olvidar la realidad de nuestro país. El contenido de las bibliotecas se decidía desde las oficinas y pretendía adaptarse a las características o necesidades de las comunidades
como lo describe Torres Bodet en sus memorias. En conclusión, en el periodo que se retomó, el cual fue la post-revolución, se empezó a centralizar la educación en el país, ya que se buscó separar la religión de la educación, es decir, obtener una educación laica para todos. Al igual que en este periodo se creó la Secretaría de Educación Pública. Se trató de promover la alfabetización, tratando de llevar los libros a todos lados, para que las personas que no pudiesen tener acceso a ellos lo tuvieran. Se abrieron escuelas públicas en las poblaciones rurales. En este momento fue la primera vez que alguien se preocupó por los indígenas y su educación. Se apostó por mucho en la educación, pero nuestro país no estaba preparado en este periodo. También se trata de rescatar la cultura y sobre todo la educación.